Y todos decimos amén. ¿Usted sabe lo que dice amén? ¿Usted lo aprueba todo? Muy bien, hermanos, qué bueno que estamos aquí, hemos tenido buen tiempo, siempre lo hemos tenido. Nuestra iglesia se distingue de que no andamos con la cara jalada, amargados, andamos alegres, porque el Señor nos ha dado lo que antes no teníamos. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero el Señor quiere también algo de usted. Por lo general siempre andamos con el asadón, para acá y para acá y para acá, pero no para allá. Y el Señor también quiere darnos, Él quiere recibir, que le demos toda la atención a Él. Y atención quiere decir lo que tú quieras, Señor. Estoy dispuesto a darse. Y en realidad no hay ninguna imposibilidad que usted no lo pueda hacer. Usted puede. El asunto es esto, que cuando vivimos entre dos mundos, tenemos un problema. Si le doy esto al Señor, ¿qué va a decir el otro amigo? Mejor me quede en medio. Pero recuerde muy bien, con el Señor no hay nada de en medio. Con el Señor es todo o nada. Pero es lo que no queremos hacer. En los tiempos antiguos, la Biblia dice que el pueblo judío andaba jugando con Dios. En la misma historia con el pueblo evangélico. Andamos jugando con Dios. Queremos tener un momentito chiquito con Él, pero que queremos tener un tiempo mayor con el otro. Y el Señor le desagradó esa actitud. Era un asunto de falta de carácter. Y mandó a su profeta a hablar. Diga exactamente lo que te estoy diciendo. Y en realidad, hermanos, el pastor tiene una responsabilidad de decir lo que Dios dice que le diga a todos. Y lo que Dios le dijo al profeta, dile a este pueblo, ya no quiero que jueguen conmigo. Quiero que hagan una decisión por todas. ¿Soy yo o no soy yo? Pero el pueblo, como dicen aquí, comen en cielo. Si dejamos a aquel amigo, no nos va a dar aquellas cosas que a nosotros nos gustan y que tienen mejor sabor. Y las cosas de Dios están un poco insípidas. Insípidas porque usted las quiere así. Hermano mío, en la vida cristiana hay necesidad de saborear y saborear y saborear las cosas de Dios para que usted después pueda decir qué bueno es esto. Pero quererlas comer en vez en cuando, usted no va a llegar a tener el buen sabor. Pero que así sea. Que al venir a la casa de Dios usted pueda pedir al Señor inteligencia y decirle, Señor, voy a tu casa porque quiero ya dejar de jugar contigo. Ya puedo decirle al diablo, déjeme en paz. Ya te renuncié para poder tener al Hijo de Dios. Pero todavía algunos están indecisos. La indecisión no es buena. Es bueno ser decisivos. ¿Con quién nos vamos a ir? Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan 20, 1 al 10. San Juan, capítulo 20, del 1 al 10. Así que leamos la palabra de Dios. Este es lo que estamos celebrando este día. Pero en realidad, los cristianos verdaderos tenemos que celebrarlo todos los días. El primer día de la semana, en otras palabras, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro
y al otro discípulo, aquel el que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, o quiere decir las ropas, que fueron envueltos nuestro Señor, puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias. Gracias porque quedó escrito en tu sagrado libro la historia, para que nosotros también fuésemos parte de saber qué es lo que pasó después de la crucifixión, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Haz que nosotros también podamos tener ese espíritu de no incredulidad, sino de credulidad. Gracias, Señor, por esa bendición que ahora tenemos y que vale la pena seguirte a ti, que vale la pena seguir tus mandamientos y vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Te ruego por cada uno de los que estamos presentes, que todos podamos entender lo que Dios quiere de cada uno, para poder satisfacerlo a Él en todos los deseos que Él quiere que le hagamos. Gracias, Señor, Padre Celestial, por haber iniciado esta misión imposible, pero que fue posible a través de tu Hijo. Gracias, Señor, porque la iniciativa fue tuya y no de los hombres, de buscar al que se había perdido. Gracias, todo esto, Señor, te damos, y que tu palabra pueda tener lugar en nuestros corazones y mentes, y que podamos entender. Te ruego por cada uno, abre su entendimiento para que pueda entender más tu palabra. Gracias te damos. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en un tiempo muy grande en todas partes del mundo. En todos los rincones de la tierra estamos haciendo un gran momento de alegría y de felicitaciones por lo que nuestro Padre Celestial hizo a través de su Hijo Cristo Jesús. Era una misión imposible, pero solo Dios podía hacerlo posible a través de su Hijo Cristo Jesús. Él vino, como dice su palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era toda la humanidad completa. Dios sabía qué dirección ellos iban. Y Él, siendo un Dios de amor, Él no pudo aceptar esa condenación que los hombres habían tenido, porque ellos pecaron.
Ellos dejaron a Dios. Cada quien buscó su camino. Pero no un camino que podía dirigirlos al cielo, sino un camino que los dirigía hacia un castigo eterno. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Muerte es terrible. No es un asunto que pensamos de que ahí termina todo. Es un castigo por toda la eternidad. Muchos cristianos pasan desapercibidos de que si no andan bien, esa va a ser la paga. Muerte. Muerte no quiere decir que lo llevan al cementerio. Muerte quiere decir castigo eterno. Muchos van a aprender la lección de todo esto, pero van a entenderlo cuando ya es tarde. Ya no va a haber la oportunidad de arrepentirse. Y es lo que muchos cristianos están pensando, de que cuando miren señales ya visibles, es decir, que usted los está mirando con sus ojos, van a querer venir a buscando a Dios. Dice la palabra de Dios que es muy tarde. Ya no va a haber ministros, no va a haber nada, porque todo está cancelado. Dios ha dado tiempo al hombre, suficiente tiempo, que podemos decir que el tiempo de Dios terminó, pero Dios nos ha dado extensión de vida para que podamos recapacitar de nuestras malas acciones. Pero todavía el hombre sigue con sus mismas cosas. Un momento está muy arrepentido, pero ya salido de aquel lugar, volvemos a la misma. Esa es una burla que le estamos haciendo a Dios. Y Dios quiere decirle a usted y a mí, no juegues conmigo. Dice la palabra de Dios, hay aquel que cae en manos de un Dios vivo. Hay una sentencia dura, una sentencia que en realidad al venir al final nos vamos a dar cuenta en carne viva de haber cometido el error, de haber ignorado a Dios en nuestra vida que tuvimos aquí en la tierra. Este es el problema humano. El cristianismo de estos tiempos se barateó. Es barato. ¿Quién no puede ser cristiano en estos días? Cuando la Biblia dice no es fácil. Es algo que hay que pagar el precio. Como dijo el apóstol Pablo, lo que le toca, lo que en realidad Cristo hizo, a mí me toca hacer mi parte. No dando a entender de que Cristo no hizo completo su sacrificio. Lo que quería decir el apóstol Pablo es, yo tengo que ser parte de ese dolor de que Cristo tuvo cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario. Muchos no quieren sufrir nada. Quieren seguir a Cristo sin preocuparse de nada. Quieren seguir en la misma burla que están haciendo a Dios. Pero recuerden muy bien que la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra, porque Él ha dicho que el mundo pasará con todo lo que hay, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras van a cumplirse al pie de la letra, porque si no fuese así, dejaría a Dios de ser Dios. Dios es algo que Él afirma todo. Ahora, hermanos, tengamos cuidado. La manera que podemos apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros es nosotros viviendo una vida de acuerdo a Cristo. Pero muchas veces queremos llevar una vida de acuerdo al mundo, de acuerdo a los demás. Queremos satisfacer al mundo, pero menos a Dios. Esta es la historia triste que está pasando ahora entre el pueblo de Dios. La iglesia llega a todo. No le hacemos ninguna cosa que podamos decirle a la persona, usted anda mal.
sino que le decimos, Dios te ama. Pero queremos nosotros esconderle lo que hay malo en la persona. El Señor fue muy directo para aquel que quería vivir a su manera. Por ejemplo, cuando encontraron a aquella mujer acostada con un otro hombre, era una ley entre los judíos que tenía que ser muerta a piedras. Pero Cristo le salvó el pellejo a aquella mujer. No es que aquella mujer no merecía castigo. No era que aquella mujer no merecía muerte. Por supuesto que sí. Pero recordemos muy bien que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo podía entender lo que era la misión de él. Ni Cristo vino a condenar al mundo, ni el Evangelio viene a condenar al mundo. Lo que condena al mundo es el pecado. Lo que condena al mundo es darle las espaldas a Dios. Bueno, ¿qué fue la recomendación? Cristo le dijo a aquella mujer, te quiero mucho, pero te ruego que no peques más. Hermano, el pecado está arruinando la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Cuando queremos vivir una vida a nuestra manera y estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Aquí vamos a aprender de que la vida cristiana es una vida santa. Es una vida que va de acuerdo a Dios, no de acuerdo a lo que usted piensa. Por eso es importante poder leer más las Escrituras, para que las Escrituras nos instruyan, nos enseñe cómo poder caminar en este mundo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que usted y yo podamos agradarlo a Él, y no a nadie. Este es el problema humano. Queremos agradar a medio mundo, menos a Dios. Este es lo que pasó con Pilato. Pilato sabía que nuestro Señor Jesucristo era inocente, pero él estaba entre la espada y la pared. ¿A quién voy a agradar? ¿A los hombres o a Dios? Pero fue tan débil que se sintió entre la espada y la pared y se la dio con el mundo. Agradó al mundo, entregando a nuestro Señor Jesucristo en manos de sus enemigos. Eso le costó muy caro a Pilato. Se cuentan muchas cosas en la historia profana, es decir, la historia de los hombres. Ese hombre fue miserable, ese hombre no dormía, ese hombre siempre le decía su mujer, te lo dije. No sé en qué terminó. Puede que se suicidó, no sabemos. Pero aquí miramos la Biblia, que nos hace ver todas estas cosas, por qué nuestro Señor Jesucristo vino. Había necesidad de pagar un precio muy alto. El mundo quería que se evitara eso. Cuando digo el mundo, me estoy refiriendo al diablo. El diablo no quería que Cristo fuese hasta donde Él llegó. Porque el diablo sabía muy bien que si Cristo llegara al lugar donde Él tenía que llegar, Él iba a perder. Nada lo detuvo a Cristo. Nada. Él sufrió lo que en realidad el pecado es. El pecado es odio. Y el pecado trató a Cristo con odio. Fue maltratado, fue llevado a lugares donde Él de verdad sintió el dolor por causa del pecado. Él sabía muy bien que no había otra alternativa, no había otra solución al problema humano. Era llegar a ese lugar.
cargar en sus espaldas el pecado de los hombres, para que los hombres pudiesen tener acceso a Dios a través de Él. Y Él lo hizo. Detuvo al Padre, detuvo al cielo, detuvo a sus ángeles para que no viniesen en su rescate. Pero Él no lo permitió. Él dijo, tengo que terminar esta misión. Era una misión imposible que alguien otro podría haberlo hecho. Solamente nuestro Señor Jesucristo pudo haberlo hecho. Él se quitó de todos sus poderes de Dios. Algunos dicen, pues Él era el Hijo de Dios, Él tenía que tener poder para no sentir el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. No. Él podía. Como le dijo a Pilato, si yo no quisiera morir, vendrían legiones de ángeles para que nadie me toque. Pero yo quiero morir. Porque Él sabía que era una misión imposible, pero Él iba a ser posible para la victoria para todo el mundo. Cosa que usted ha sido victorioso cuando reconoció que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Él fue enterrado de todo lo que pasó. Mayormente el Viernes Santo. Fue un viernes negro en la historia del universo, en la historia del planeta Tierra, en la historia también de la misma naturaleza que no pudo soportar el asesinato que estaban haciendo con el Santo Hijo de Dios. Él llegó al punto de llegar a decir, consumado es. Ahora, hermano, ¿qué va a ser nuestra respuesta de todo lo que usted sabe, ha oído acerca de por qué Él hizo, por qué Él vino a la tierra? La razón es usted, porque Él lo ama. Él fue el que nos crió, pero para Él. Pero el diablo fue vengador. Quiso vengarse de la creación de Dios, con lo que tanto Él amaba. Dios amaba a Adán y Eva. Tenían siempre una comunicación diaria con ellos. El diablo se los arrebató. Los engañó para que pudiesen ellos caer de la gracia de Dios. Fue el dolor más duro para Dios habernos perdido a nosotros. Pero Él dijo, voy a través de mi Hijo a reconquistar lo que es mío, que somos nosotros. Él nos conquistó cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario. Entonces dice la palabra de Dios que Él fue enterrado, no enterrado porque la costumbre judía era hacer, porque en esas regiones es pura piedra. Ahí puede hacer cavernas y puede hacer todo, y es lo que hacían los judíos. Fue llevado a una bóveda de piedra que nadie lo había usado, y el dueño lo dio para que fuese enterrado nuestro Señor Jesucristo. Él fue llevado y le pusieron una piedra grande en la puerta para que nadie, ni Él, pudiese salir. Pero ni la piedra fue posible de que pudiese mantenerse, asegurando el contenido que había dentro. Y dice la Biblia que aquellos discípulos corrieron tempranamente. Y hermano mío, muchos los cristianos que tenemos que aprender de todo lo que dice la Biblia, de que el Señor hay que buscarlo temprano. Queremos buscar a Dios cuando el tiempo lo tenemos, después de lo que hemos hecho otras cosas. Dios es primero, en todo.
Pero muchas veces pensamos de que el trabajo, la familia, los amigos y todo esto son primero menos Dios. Por eso dijo el Señor: el que no deja madre, padre, hijo, esposa por causa de mí, no es digno de mí. Es necesario que nosotros lleguemos a cumplir ese deseo de nuestro Señor Jesucristo. No malentendamos, porque muchos dicen: bueno, ¿cómo es posible que Dios habla de amor y después nos dice que debemos odiar a estas gentes? No, el Señor no quiso decir esto. Esa no es la interpretación de Dios. Lo que Él quería decir: el primer lugar nadie puede tomar, es mío. Pero los cristianos estamos agarrando no el primer lugar para Dios, sino el primer lugar para nosotros. Algunos dicen y ofenden a Dios, cuando ya está escrito en la Biblia que el que busca a Dios primero, Dios le da todo. No le va a faltar nada. Y entonces no queremos comprobar esa verdad. Y decimos: si no trabajo, yo no pago mi vida. Si yo no trabajo, yo no como. Hermano mío, ese es un insulto a Dios. Es una blasfemia a Dios. Tenemos que entender que Dios es primero. Yo he estado en situaciones, hermanos, que yo he hablado cuando he ido a buscar un trabajo al patrón y le digo: puedo trabajar, pero este es lo que yo quiero que usted me pueda ceder. Yo tengo ciertas responsabilidades que no puedo dejar atrás. Y he convencido al que en realidad iba a ser mi patrón. Y llegué a tener un acuerdo. Pero hermano mío, ahí dice, me van a correr. Hermano mío, si hay miles de puertas que lo están esperando a usted. Pero ya estamos acostumbrados que ese es lo único que podemos hacer. Y usted está rehusando una puerta mejor de lo que usted tiene. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán hechas. Ahora, el Señor hizo todo completo para que usted tuviese una mejor vida. Tuviese una vida sin el peso de conciencia. El Señor nos abrió la puerta de la gracia. Una puerta de misericordia y de compasión por nosotros, porque nosotros no merecemos nada. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, fue por lástima. Ahora, ¿qué estamos haciendo con eso que Dios ha hecho por nosotros? Bueno, entonces la palabra de Dios nos hace ver todas estas cosas, de que Él pudo decirnos: voy a levantarme al tercer día. Ahora, hermanos, sus discípulos no lo tomaron muy en serio. Algunos pudieron haber pensado: nuestro maestro está delirando. El Señor le estaba diciendo la verdad. Hasta llegar a un punto que el Señor dijo: esto sí, les voy a decir la pura verdad y que ellos puedan creer que es cierto lo que me va a pasar. Voy a morir. Seré sepultado. Y voy a resucitar al tercer día. Ellos se imaginaron, pues quizás el Señor quiere mantenernos un poco calmados. No quiere que podamos sufrir de mucho. El Señor no bromea. El Señor dice la verdad. Y el Señor cumplió su palabra. Él se levantó de la tumba. Él dijo: aquí estoy. Cuando estaba María Magdalena llorando por la muerte de Cristo, su maestro amado,
Ya no miraba porque era tanto llorar que había hecho. No pudo contemplar con mucho cuidado con quién estaba hablando. La mujer, ¿qué es lo que andas haciendo aquí? Si tú te has llevado el cuerpo del maestro, dime a dónde está. Y el maestro tenía una palabra siempre que era muy conocida. Cuando él hablaba, como dice su palabra, todos conocen mi voz. Y le dijo, mujer, no miras a quien estás mirando. Se le abrieron los ojos. Maestro, ¿qué cambiazo, hermanos, de su mente, de que aquello que ellos habían pensado que habían perdido, estaba mirando la realidad de lo que él había dicho. Corrió y le dijo, anda, mi discípulo, y diga que yo voy a estar allá y que me esperen a mí. Ella llevó el mensaje, pero no creyeron. O algunos dijeron, será posible. De todas maneras, ellos se reunieron. Tomás estaba ahí, que le llaman Tomás el incrédulo. Hay muchos incrédulos, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Será posible? Hasta no ver, no creer. Así era Tomás. Y el Señor se molestó con Tomás, le dijo, Tomás, ven para acá. Quiero que vengas muy cerca de mí para que veas lo que tú no crees. Le enseñó donde los clavos habían penetrado, en sus palmas de su mano, en sus pies. Y también donde la lanza del soldado romano cortó. Y le dijo, ven, te ordeno que lo hagas, para que no sigas con esa actitud. Porque le dijo, ahora sí crees porque has visto. Hermano mío, siempre doy gracias a Dios de que el Señor se recordó de las generaciones del futuro, que somos nosotros. Y es cuando Él dijo, bienaventurados los ojos que no vieron, pero creyeron. Esto se refería a nosotros. Nosotros hemos creído en Cristo sin haberlo visto, sin haberlo tocado. Nosotros no necesitamos estampas para poder creer. Nuestra vista es la vista de la fe, que por fe hemos creído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, el Señor dijo a sus discípulos, antes de esto que pasara, todas estas cosas, todos estos acontecimientos, ya para prepararse para irse al cielo, dijo a sus seguidores, volveré de nuevo. Esa es la espera de usted y de mí, de Él. Pero esperar a Él es que Él espera que usted lo esté esperando a Él. Muchos cristianos andan aquí, como dicen, del mismo hermano. A veces se les hace fácil cualquier cosa cuando tienen una cita con Él. Por ejemplo, esta es una cita que usted y yo tenemos con el Señor. Él tiene su casa para que lo visitemos a Él. Muchos esperan que Dios va a ir a visitarlos a usted a su casa. Si usted va a la historia de la Biblia, Cristo Jesús fue muy rara veces que visitó una casa. Los que querían buscaban a Él con dificultades. Hay un dicho que Él siempre dijo, el que tenga sed, búsquela. Hermanos, yo me acuerdo de una iglesia y es lo que ahora se están haciendo. Muchas iglesias evangélicas lo que estamos haciendo es querer tener mucha gente, pero tienen que ir a recogerlos. Tienen el ministerio del bus. Yo fui a una iglesia donde fui pastor y lo tenía. Y visitando los hogares de aquellos hermanos,
Ya no podía ni estacionarse en la casa de ellos porque era como si fuera un dealer. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué la iglesia tiene un autobús si estos hermanos tienen sus carros? Entonces él vino a la iglesia y dijo, hermanos, vendamos ese bus y vamos a poder utilizar ese dinero para algo. Ellos decidieron. Y dije, hermanos, el que quiera venir buscando a nuestro Señor Jesucristo a su casa, que lo busque. Que haga ese sacrificio. Porque el Señor quiere sacrificios, no quiere que todo usted lo haga fácil como ahora andamos haciéndole fácil para tenerlo centro de la iglesia. Usted tiene que buscar la manera que usted tiene que buscar la manera para estar aquí. Hermano, la iglesia de ahora no quiere hacer sacrificio de nada. Y en la palabra de Dios dice que los sacrificios de los cristianos es andar haciendo todo esto que Él nos manda. Los del mundo tienen sus obras, pero nosotros tenemos las nuestras. Ahora, el Señor, cuando llegaron a la tumba, todo estaba en orden. El lienzo que dice la Biblia se trata de las sábanas que había sido envuelto él. Todo estaba en orden, donde él estaba acostado, pero no estaba ahí. Ellos se lo imaginaron, se lo robaron, pero no era así. El Señor había cumplido su palabra. Qué alegría de saber que un ser querido había vuelto a la vida. Él vino a controlar la muerte, porque Él tiene el poder de la muerte. Y ahora los cristianos tenemos entrada. Ya no tenemos esa preocupación de que nos vamos a quedar en el fondo, sino que vamos a salir. Pero como dije esto, ¿no? Muchos cristianos piensan que va a ser fácil, que el ministro que les haga todo el sermón, podamos decirle que Dios lo tenga en su descanso eterno. Hermanos, solo Dios sabe a dónde está esa persona. Pero sí la Biblia me dice esto, que si somos fieles hasta el fin, Él nos dará el premio que nosotros hemos ganado. ¿Qué premio usted está persiguiendo? ¿El premio del mundo o el premio de Dios? Hermanos, me decía mi mamá, yo no era antes, yo era un joven, y le decía, hijo, el Señor quiere hombres que sirvan a Él. No, bajo estas condiciones no. Yo era hijo de un pastor, yo miraba todo lo que los pastores sufren. Mayormente en aquellos tiempos y en todos los tiempos hemos mirado cómo son maltratados, cómo les faltan el respeto. No decía dentro de mí, mejor voy a hacer hoyos en la calle. Pero mi madre me decía esto: mira, el premio que los hombres dan es un puntapié, pero el premio que da Dios es el mejor. Y hermano mío, es muy cierto. Usted le sirve al Señor, el Señor lo va a premiar. Si usted piensa que el patrón le va a dar a usted todos los honores, recuerde muy bien que tarde o temprano le va a dar un puntapié. ¿Y de qué sirvió? ¿Qué tanto usted
¿Se imagina? No, hermano. El Señor nos ha de dar el premio, y es de darnos un lugar especial por toda la eternidad. Pero eso usted se lo va a ganar. No jugando de esa manera que queremos jugar con Dios, dándole gusto al mundo y dándole gusto a Dios. Pero por lo general le damos más gusto al mundo, menos a Dios. Usted tiene que aprender todo esto que dice la palabra de Dios. No es un asunto de este hombre que está enfrente de ustedes. Es Dios que está hablándole a usted. Dios quiere que usted retenga lo que usted está escuchando. No viva esa vida cristiana barata. Lo barato sale caro, dice el dicho. Pero si usted vive una vida cara, usted va a recibir un premio. La vida cristiana de los primeros cristianos era una vida cara. Eran perseguidos por causa de Cristo. Eran llevados a las cárceles, eran matados, eran quemados en la hoguera. Pero ellos decían: allá estoy mirando a Cristo que me dice: bienvenido a tu reino. Hermano, esta es la situación del pueblo. En mis tiempos, hermanos, yo pude sentir la gran persecución de los cristianos. Yo miré parte. Ahora yo no veo nada más. ¿Qué persecución hay ahora? La persecución, hermano, es estar mirando, no sé, en el espejo, estar teniendo un celular en la palma de la mano. O poder realmente decir: tengo dinero para gastar. Ya no hay. Ya no hay. Porque dice la palabra de Dios, y es mejor que usted lo entienda. Y si usted no quiere que pase, bueno, usted pierde. El Señor no quiere que solamente crea en Él, sino que el Señor quiere que usted sufra por Él. ¿Está sufriendo por Cristo? Lo dudo. Tenemos que retroceder el tiempo y poder vivir como aquellos primeros cristianos que fueron valientes y fueron agradecidos con Dios, con Cristo, de haberles dado otra oportunidad que ellos habían perdido. Hermano, todo el mundo es cristiano. Hasta es un pecado decirle: ¿es cristiano usted? Le puede dar una mala respuesta. Ser cristiano conforme a la Biblia, hermanos, es llevar una cruz. Una cruz que dice la palabra de Dios, dijo Cristo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué cruz está siguiendo? Hoy en día los cristianos lo que hacen es ir a la joyería y comprarse una cadena de oro y un diamante o una cruz de oro solo para que refleje y diga: soy cristiano. Yo voy a la iglesia cuando yo siento. A mí nadie me manda. Cuando la vida cristiana es diferente, es contrario a esas expresiones que tenemos, porque eso es lo que aprendimos de allá de afuera. Dios quiere que usted entienda que Él pagó un precio muy alto. Él venció la muerte para que usted tenga lo que ahora tenemos, que lo estamos agradeciendo, lo estamos nosotros. No, Señor, tú sabes por qué, Señor. Yo entiendo que tú eres un hombre de mucha comprensión, de mucho amor. Hermano mío, el Señor le va a dar la respuesta a usted y le va a decir: no te creas de eso que tú estás diciendo. Siempre queremos escuchar palabras de Dios diciendo: qué bueno eres tú, qué tanto me amas. Hermano, los hechos son los que hablan. ¿Qué hechos tiene usted? Los hechos son los que hablan. Las palabras salen, no sé. Pero el Señor quiere que usted entienda esto.
que seguir a Cristo es importante que usted lo sepa para que usted esté seguro que usted está siguiendo a Cristo. Las decisiones ya no vienen de usted. Ya usted tiene el yo en las manos de Cristo. Pero el pecado más grande de los cristianos es decirle a Cristo, dame el yo que te di, porque yo me siento que no puedo activar. No quiero que me mandes, que haga yo esto. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Hermano, eso no vale. El Señor le quitó ese yo porque Él puede cuidar ese yo, porque ese yo lo puede condenar a usted. Porque el diablo va a usarlo para su propio bien, para él y para mal para usted. Ahora la Biblia entonces dice que en su sepultura Él no tuvo ni un funeral. 2 discípulos se acordaron de Él a donde lo iban a enterrar. José de Arimatea, Nicodemo, discípulos que en realidad eran muy importantes entre los judíos. Se escondían, no querían dar a conocer que eran creyentes. El Señor no quiere creyentes que se escondan. Los creyentes tenemos que decirle al mundo, yo soy de Cristo. Pero muchos se esconden. Uno de ellos porque no quiere perder la amistad de sus amigos, de su familia. O tienen el miedo de muchas cosas y se esconden. El Señor no quiere eso. Dice la Biblia que el que se entrega a Él lo tenemos que hacer delante de los hombres. Ahora lo quieren hacerlo, hermanos, secretamente. No, usted tiene que darse a conocer que usted quiere ser un seguidor de Cristo. No importando lo que el mundo pueda decir de usted. Pero es lo que nos estamos haciendo. No quiero que el mundo se dé cuenta que yo soy uno de ellos. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, como Pedro? Pedro muy valiente. Ahí podemos aprender mucho. Dice la palabra de Dios, mire el que esté firme no caiga. Hay cristianos, hermanos, que se sienten muy seguros. No hay humildad en ellos. Y mire lo que pasó con Pedro. Y el Señor se lo dijo con tiempo adelante. Pedro, tú hablas mucho. Cuando el gallo, tú mencionas la tercera vez para cantar. Y ustedes miran ahí el peligro. Pero miramos nosotros de que la palabra de Dios nos está enseñando cómo poder vivir una vida victoriosa. No dándole al mundo la victoria, sino a Cristo. Ahora, yo he estado en situaciones donde en realidad yo he visto cómo Dios quiere que le demos prueba. Yo he estado en trabajo como se los he dado a usted a conocer, ya que he tenido la oportunidad de trabajar en lo secular, pero he tenido que enseñarles a los que me dan trabajo mis condiciones y es que mi trabajo. He sido aceptado, pero con el tiempo cambian las cosas. El diablo no está contento. Él quiere probarnos a nosotros también. ¿Con quién nos vamos a aliar? Y entonces vino aquel patrón diciendo, Arturo, no te toca otra cosa que trabajar los días que no trabajas. Hermano mío, yo no sé de dónde me salió el valor. Yo tuve que decir, gracias por lo que me está diciendo, pero aquí termina mi función. Renuncio. Este patrón pensó de que yo tenía temor de perder el trabajo. Hermano mío,
como les he dicho, hermano, cuando una puerta se cierra, se abren cientos de puertas. Pero estamos atendidos que solo un lugar podemos trabajar. ¿No saben la historia, hermano, que decía el pastor de ovejas? Que el pastor siempre está tratando a la fuerza de sacarlo donde el pasto está seco. Y le está dando a entender que hay un pasto verde, mejor, con más sabor. Pero no quieren estar ahí comiendo el zacate seco. Y tienen que forzarlos a que ellos puedan entender y meterlos al lugar donde ellos pueden comer mejor comida. Así pasa con nosotros los humanos. Hermanos, el negocio suyo y mío es agradar a Dios en todo lo que concierne, tanto en nuestra vida secular, mayormente en nuestra vida espiritual. La vida cristiana hay que hacer sacrificios. Y hermano mío, por eso decía el apóstol Pablo, lo que le falta a Cristo en su sacrificio yo tengo que hacerlo también. Usted tiene que hacerlo. No se vaya usted a decir, pues es que yo soy débil. ¿Quién no es débil, hermano? Algunos dicen, ¿qué dicen, hermano? Estoy desanimado. Pues ¿quién no se desanima? Hasta los discípulos se desanimaron. Pero ellos dijeron, cuando Cristo les dijo, cuando miraba que a toda gente que se iba, ¿ustedes también quieren irse? ¿Qué fue la contestación? El Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cómo podemos regresar de nuevo al mundo que antes nosotros habíamos salido? ¿Quién nos va a ofrecer eso? A lo menos tú nos ofreces algo. Hermanos, el Señor le ofrece a usted por toda la eternidad, donde usted ya no tiene por qué preocuparse. Ya no tiene que preocuparse de nada. Ya está usted en un lugar seguro. Aquí no hay lugar seguro, hermano. Aquí usted está como un extranjero, arrimado a un mundo que no es suyo. Porque el Dios de este mundo es el diablo. Y muchos dicen, al fin y al cabo, tenemos el mismo Dios. Hermano, eso es mentira. El Dios de este mundo es el diablo. Pero el Dios que nosotros debemos creer y seguirlo es el Dios altísimo, el creador del universo. El que lo hizo a usted y a mí. Ahora, el Señor nos abrió la puerta. Pero queremos entrar, hermano. Ahí se mira un valle verde, un oasis, algo que usted, no dice, estoy satisfecho donde estoy. Es que aquí me hace sentirme bien. Hermano mío, el diablo lo va a chiflar. No, aquí me ama el patrón. Si el patrón me dice, ven el domingo, allá voy corriendo. Pero lo quiere mucho. ¿Y qué pasó con Cristo, hermano? Cristo dio su vida por usted. Él murió para que usted no muriera. Ahora miramos entonces en la Biblia que Cristo fue resucitado. ¿Y qué sucede? Que aquellos enemigos de Cristo dijeron a los soldados, te vamos a pagar para que digas de que los discípulos se habían robado a Cristo. Que hicieron todo lo posible para engañar. Pero dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos, se apareció a más de 500 personas diciendo, aquí estoy. Y en realidad está comprobado. Pero una cosa sí, ¿qué comprobación usted quiere tener ahora? Cuando el Señor dijo, más bienaventurados los ojos que no vieron, pero creyeron. Yo creo, hermanos, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios.
Yo creo que Cristo Jesús vino 2000 años atrás del tiempo. Creo de que Él ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios. Creo que Él va a volver de nuevo por su pueblo. Pero recuerde esto. En la parábola de las 10 vírgenes dice la palabra de Dios que vino Cristo, pero no todos se fueron con Él. ¿Por qué? Porque todos dentro de la iglesia quieren hacer su propia voluntad, menos la de Dios. Ah, no, dice, es que es duro la voluntad de Dios. Yo lo puedo seguir a Él, pero de la manera que yo quiero. Hermano mío, usted se engañó. Y si yo le preguntara a usted, ¿y usted cómo dice hacer? Pues sí, Señor, yo hago a la manera mía, yo hago mis esfuerzos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿lo hace o no lo hace? Es lo que dijo el profeta que le dijesen al pueblo de Israel: si ustedes quieren irse al mundo, pues tírense al mundo de cabeza. Si ustedes quieren seguir a Dios, háganse a un lado con Él. Es una decisión no fácil, pero hay que hacerlo. Pues no la queremos hacer. Aquella gente no contestó nada, porque ellos andaban buscando conveniencias. Querían la conveniencia del mundo y querían la conveniencia de Dios. A Dios no le gusta esa actitud. Lo que Dios quiere de usted y de mí es que seamos o no seamos. Dice la palabra de Dios: el que se quiera enlodar, que se enloda más. El que quiera santificarse más, que se santifique más. Son dos polos opuestos. Usted tiene que hacer. La voluntad de Dios es esa: que hagamos su voluntad. Usted puede. No es muy fácil, pero es posible. Hermanos, con la victoria que Cristo nos ha dado en su resurrección, quiere darnos a entender: les he dado a ustedes todo, ahora quiero que hagan esto por mí. Cuando usted canta ese himno, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Esa pregunta usted se la va a contestar, no va a ser Dios. ¿Qué ha dado usted a Dios? Ahí usted puede aprender y puede ser franco con Él y decirle: pues, me siento que no he dado nada a ti. Pero el Señor le da tiempo de vivir en la tierra para que usted le dé algo. Porque de esa es la única manera que el Señor le va a ayudar a usted a ascender más arriba. Recuerden, hermanos, no hagáis tesoros en la tierra. Ay, hermano, es lo que estamos haciendo, lo contrario. Mi hermano, llega a una conclusión en la iglesia, como también cuando yo tenía mis hijos en la casa, que lo primero que le decía no haga es lo primero que hacía. Es dentro de la iglesia igual. El pastor dice no haga esto y es lo primero que hace. Oh, hermano, ha sido una observación que yo le he tenido en todos los lugares que he estado como pastor. Y es bueno eso. No. El sacrificio de Cristo tiene que usted también llevarlo en sus espaldas. Llevar esa cruz. La cruz del sufrimiento por causa de Cristo. La cruz de la persecución por causa de Cristo. La cruz esto por causa de Cristo. Siempre por causa de Cristo. Pero la promesa de Dios es esta: si usted es fiel, allá se la va a dar. Pero aquí no me la va a dar ahorita. Usted tiene que llegar a probarse usted al Señor que usted está haciendo lo que Él mandó que hiciera. Nuestro Señor Jesucristo hizo esto. Él hizo la voluntad de su Padre Celestial. Y la voluntad de su Padre Celestial
era que Él se entregara al sacrificio por causa del pecado del mundo. Él lo hizo. Como dijo cuando tenía la copa en la mano, orando: Señor, haz que esta copa no pase según mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Hermano, sea fiel al Señor, hermano. Y después usted va a decir: ah, vale una pena. Claro que tuve que sangrar, tuve que sufrir muchas cosas, pero ahora vamos a sentir lo que sintió Lázaro. Lázaro, cuando fue llevado al seno de Abraham, aquel hombre no se recordó del pasado. Estaba contento y no se daba cuenta que él fue un mendigo. Contento. Pero aquel que fue al infierno se dio cuenta que cometió un error. Hermanos, no hagamos. Siempre les he dicho, hermanos, que el tonto no aprende del inteligente. Aprendamos del hombre rico, que fue un hombre abusivo, fue un hombre que perdió su tiempo, tuvo las oportunidades y no las aprovechó. ¿Y a dónde está? Ahí está. Eso puede pasar, y hay muchos allá que cometieron ese error y están en el infierno, recordando de que tuvieron la oportunidad. Y hermano, la bendición más grande para los que van al cielo es que no nos recordamos del pasado. Ya no hay recuerdos. Porque si hubiese recuerdos, entonces seguiríamos con el sufrimiento todavía. Allá va a haber completa felicidad. Pero si usted se recuerda de la vida de perro que usted y yo pasamos en la tierra, ay, qué angustia. No, el Señor es tan misericordioso con los que son fieles, de que les quita de su mente el pasado, para que no se recuerden por todo aquello que sufrieron por causa de Cristo. El Señor dice una vez más a usted y a mí: Él no quiere que solamente crea en Él, sino que sufra por Él. Hagámoslo. Vale la pena, porque va a ser por toda la eternidad. Pero no se ponga usted a valorizar las cosas de este mundo menos las de Dios. Las de Dios son de gran valor. Las del mundo es pura basura. Es lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo esto: para mí todo es basura por el eminente conocimiento de Cristo. Pero vamos, nos gusta andar basureando todavía. Ya han descubierto una nueva expresión. Los que le llaman basura, nosotros le llamamos tesoro. ¿Qué le parece, hermano? Bueno, no sé de dónde aprendió, pero no algo bueno. Peleemos por las cosas que valen la pena. Y las cosas que valen la pena son las de Dios. Hermano, vale la pena que usted siempre esté aquí. Y va a ver qué es lo que va a conseguir. Pero cuando usted no viene a la casa de Dios, usted no valoriza lo que Dios le tiene a usted. Dios tiene cosas grandes para usted, pero usted las deja ir en vez de venir a agarrarlas. Que Dios bendiga su palabra y demos gracias a Dios, porque Él hizo lo máximo. Él nos ha dado la victoria y ahora podemos sentirnos seguros para dónde vamos. Pero para eso hay necesidad de no dejar de ver a Cristo. Hay que mirar arriba y no hacia abajo. Así que Dios bendiga su palabra, y que la palabra de Él usted le pueda pedir al Espíritu Santo de que siempre la tenga en su mente y en su corazón, y cada momento pueda decir: ay, Señor, ya recuerdo lo que me dijiste, que cuando venga el deseo de no venir a la casa de Dios, Señor, ayúdame a reprender al diablo y decirle:
yo no soy hijo, no soy hija tuya. Déjame en paz. Yo voy a ver a mi Señor. Hermano, hay necesidades. Señor.